Soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu. Un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios. Y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. Estamos en un episodio muy especial. Tengo a una de nuestras queridas directoras de Women CEO Perú aquí presente. Y es alguien a quien hemos buscado mucho, pero claro, Patti tiene pues una agenda tan movida, con tantas ocupaciones que hemos tenido que alinear los astros para que podamos estar aquí. Y verdaderamente es un placer poder contar contigo, Patti, aquí en nuestro podcast Women CEO. Y por favor, Patti, tu presentación. Muchas gracias, Ceci, por la invitación. La verdad que el placer es todo mío estar aquí contigo. Disfruto mucho de los espacios que compartimos para promover una causa que nos une de manera tan profunda, ¿no? Como el empoderamiento femenino. Sin duda, querida Patti. Y bueno, como ustedes saben, yo siempre leo, ¿no? la short bio de Patti, que sin duda es short porque la experiencia es bastante extensa, pero que me encanta destacarlo porque de eso se trata. Tenemos un podcast inspirador, ¿no? Por mujeres que vienen liderando y con una gran trayectoria. Patti es coautora del libro Del futuro del trabajo. Es una guía ágil para tu reinvención profesional, lanzado a fines del 2020 y presentado en iFestival de Arequipa en 2020. Yo tengo que decir que tienen, y por más allá de eso, más que recomendable leer el libro, porque creo que todos buscamos una empleabilidad y estar siempre, como quien dice, al día, ¿no? En esta forma de vivir dignamente a través de nuestro trabajo. Y de verdad que el libro es practiquísimo, va a la vena y es muy, muy bueno. También Patti ha sido directora general de Belcorp Caribe, de Level Perú y Nuevos Negocios. Ella participó como miembro del equipo que lideró la transformación de Belcorp de una empresa local a una multinacional top 10 de la venta directa en el mundo. Ella tuvo a su cargo las áreas corporativas de comunicaciones, de marketing e innovación para 15 países, en donde lideró equipos multiculturales y multidisciplinarios en la creación y lanzamiento de marcas internacionales, el ingreso a nuevos canales y nuevos mercados. Por supuesto, y ya lo dije, es miembro del directorio de Women CEO Perú, consejera, coach ejecutiva y consultora con amplia experiencia profesional, muy buscada por cierto, apoyando procesos de cambio y transformación y siempre la tenemos en distintas conferencias. Es también docente de Centrum PUC, consultora asociada de LHH-DBM Perú, que como muchos saben, pues es la firma especializada en apoyar a los ejecutivos top en su empleabilidad, en la reinvención profesional y emprendimiento. Mentora de Endeavor, que es una aceleradora global de emprendimiento de impacto. En la línea profesional, ella es ingeniera industrial, ¿no? De la Universidad de Lima, con MBA en SAN, y por supuesto con una serie de certificaciones de directorios, ¿no? Del MIT, de una cantidad de organizaciones y universidades de prestigio, porque Patti pues invierte mucho en su formación y actualización, yo diría, continua. Así es que, y más que nada, Patti es una querida amiga con quien en efecto compartimos esta ilusión, ¿no? De transformar el mundo a partir del liderazgo de las mujeres. Y acá tengo que también decir, Patti tiene a su cargo la línea estratégica de Women CEO, ¿no? De forma tal de que a veces nos tenemos unas encerronas pensando en una serie de acciones que hacen que Women CEO Perú sea lo que hoy es, una comunidad de más de 2.500 miembros y con una serie de líneas de acción que venimos teniendo y desarrollando día a día. Con este marco introductorio, querida amiga,
Cuéntanos, que es la pregunta de rigor que siempre formulo. ¿Cómo ha llegado Patti Merino aquí al 2025 a ser una figura para muchos referente con esta gran trayectoria profesional? Cuéntanos tu hoja de ruta, qué ha sido importante para ti en esta línea de vida, ¿no? Y a la forma como tú quieras, ¿no? Bajo tu absoluta libertad, querida Patti. Muchas gracias, Ceci, por la generosa presentación, por invitarme nuevamente. Bueno, si yo tuviera que retroceder en mis pasos, te diría que yo nací en un hogar de un padre médico, ¿no? Y una mamá que él como médico y ella como mujer, ambos eran profundamente solidarios, ¿no? O sea, muy preocupados siempre de colaborar y de proteger, ¿no? al prójimo, ¿no? Era algo que era muy común en mi hogar. Mi mamá tenía un plan de vida para mí. Ella quería que yo tuviera una formación que me empoderase para poder lograr los sueños que yo quisiera lograr. Y ella siempre me contaba que escogió con mucho cuidado qué colegio, ¿no? iba a escoger para mí. Y lo escogió porque fue el colegio de donde más amigas suyas habían estudiado una profesión y la ejercían, ¿no? de manera activa. Entonces ella me pone en el Colegio Santa Úrsula, donde yo estudio, que coincidentemente también era un colegio muy guiado por el propósito, ¿no? Yo creo que el colegio marcó mucho mi vida porque al menos yo escuché con mucha avidez una expresión de todos hemos nacido para hacer un cambio. Uh-huh. Lo que tenemos que encontrar es cuál es el propósito por el cual estamos aquí y cuál es la diferencia que vamos a crear nosotros con nuestra existencia. Y bueno, yo la verdad me lo tomé muy en serio y siempre pensé que tenía que encontrar una manera de hacer una diferencia. Uh-huh. Como tú sabes, los tiempos no eran favorables, eran tiempos de mucha adversidad, ¿no? Habían gobiernos complicados, expropiaciones, en verdad, mucha inestabilidad política, social, económica, y en ese contexto tocaba crecer, ¿no? Pero yo creo que si hablamos de valores, uno de los valores que caracteriza, o los valores que pueden caracterizar mi trayectoria es el espíritu de lucha y el optimismo, ¿no? Entonces yo me rebelé o sea, yo decía, bueno, todo esto que estamos viviendo hoy día es hoy, pero vamos a trabajar en construir un mañana mejor, ¿no? Un mañana que sea más próspero. Y me dediqué a lo largo de mi vida a encontrar el camino para poder contribuir a la prosperidad, ¿no? Uh-huh. A la prosperidad del país en el que me había tocado nacer y crecer. Es así como escojo estudiar ingeniería industrial, ¿no? Y luego salir al mundo profesional. Y siempre las opciones laborales que pasaban por mi mente eran tamizadas sobre la base de si esto que yo iba a hacer iba o no a aportar algo a la sociedad, ¿no? Entonces, así como mi primer trabajo fue el Banco Mundial, pero por razones políticas, el Banco Mundial se retiró del Perú. Uh-huh. Posteriormente trabajé en la Universidad de Lima como secretario académico para colaborar en crear las condiciones para que los alumnos puedan estudiar y trabajar a la vez. Y luego paso a una empresa de computadoras y de ahí realmente me conecto con una empresa que tenía un sentido de propósito muy grande, que es la empresa que hoy día es Belcorp, en uh-huh. donde hice una carrera larga de muchos años. Y realmente agradezco mucho esa experiencia porque esa era una empresa que tenía un impacto enorme en mujeres, ¿no? Todo tipo de mujer vendía estos productos, pero el impacto en mujeres de bajos recursos que con este dinero tenían los recursos para poder educar a sus hijos era enorme, ¿no? Uh-huh. Era un negocio que transformaba vidas, entonces realmente me sentí muy a gusto de estar ahí, ¿no? Luego tomé otro tipo de reto, que es el reto de entrar al mundo de los recursos humanos y apoyar empresas y personas, ¿no? en
diferentes desafíos, como puede ser enfrentar cambios, transformaciones, momentos difíciles como el momento en donde uno sale de una compañía y tiene que recolocarse o tiene que reinventarse, porque como van los cambios tan acelerados, las personas tenemos que reinventarnos, ¿no? De acuerdo. Y es así como en un momento en el tiempo, por ahí, por el 2016, 2017, comienzo a sentir de que la gente estaba quedándose obsoleta, independientemente de su edad, se quedaba obsoleta en el camino. Y una colega mía, Patricia Canepa, sentía lo mismo que yo. Entonces ella me invita a emprender juntas un proyecto que era escribir un libro sobre el futuro del trabajo y poder entender qué se viene, por dónde empezar a poder empezarse a reinventar, ¿no? De acuerdo. Y es así como viajamos a Singularity University, recuerdo, allá en Palo Alto, para entender ahí en Silicon Valley, donde se gestan los cambios tecnológicos que son los que mayor impacto tienen, qué cosa era lo que se venía, ¿no? Y poder visualizar el futuro y poder a partir de ello profundizar y poder ayudar a las personas. Entonces, con eso en mente nos fuimos y realmente lo que vimos allá en el 2018 fue tan increíble que todo lo que pasa hoy día, Ceci, realmente nosotros ya lo hemos visto. Ya lo habíamos visto. Y mucho más. Entonces eso nos dio mucha claridad. Las investigaciones que hicimos en múltiples fuentes fueron particularmente interesantes para consolidar de alguna forma la ruta que una persona tiene que seguir para poderse reinventar. Y fue así como cuando estuvimos listos y entregamos ya el documento, vino una pandemia, nadie sabía lo que era una pandemia. Y la decisión fue, bueno, esto que ya hemos terminado luego de 3 años y medio de arduo trabajo, lo tenemos que probablemente reescribir, no sabemos, porque vamos a ver qué cosa es una pandemia y qué consecuencias trae consigo. Y qué lecciones nos trae. Es así como llegamos a la conclusión, me acuerdo con Jerónimo Pimentel, el gerente general de Penguin Random House, y Johan Page, el editor general, bueno, vamos a esperar. Esperamos unas semanas y con la ayuda de contactos en casas consultoras internacionales, supimos más o menos a las 2-3 semanas que el mundo iba a cambiar radicalmente. Ellos ya tenían investigaciones y habían conversado con especialistas y la decisión fue reescribir capítulos enteros para poder ayudar a las personas. Y lo que decíamos, y es un poco el comentario que yo le daría a nuestra audiencia, es, miren, cuando ustedes tienen un bonito propósito, un propósito importante, la gente realmente te ayuda de una manera increíble. Consultores internacionales nos dieron horas de su tiempo para podernos explicar lo que se venía y para que pudiéramos reescribir este libro para ayudar a las personas. Es así que lo terminamos, lo imprimimos y pudo salir el 2020, el primer año de la pandemia. Y es así como tal vez viví uno de los momentos más felices de mi vida. O sea, realmente poder presentar el libro en Hay Festival, un festival que tiene un reconocimiento a nivel mundial y realmente yo creo que fue un tremendo privilegio, sobre todo porque nos dio la opción de poder dar mayor visibilidad a la gente de que había un recurso para poderlos ayudar, ¿no? Entonces, Qué maravilla, Pati. En realidad, yo lo he dicho mal porque dije Hay Festival. No, es Hay Festival. Sí, es cierto. Pero yo recuerdo, porque claro, Pati nos engrandece en nuestro programa del Women CEO Program, ¿no? Y ella dicta precisamente una de las clases que las he escuchado muchas veces y que tiene altísima valoración por las propias alumnas. Y un tema porque siempre tratamos de abordar estos retos que a veces las mujeres con ambición y con sentido de propósito nos vamos encontrando en el camino. Yo recuerdo, que me imagino debe ser pues más de 30 años atrás, ¿no, Pati? Cuando estábamos solas todavía ahí en la ruta o en el ejercicio de liderazgo. Yo recuerdo cuando alguien te dijo, ¿no? Siendo mujer, que para qué pensar en determinadas profesiones, ¿no? O determinados puestos, algo así era, Pati, creo. Sí, claro. Coméntanos cómo se trataba. Yo creo que la primera vez que yo comenté que quería estudiar ingeniería, o sea, hubo toda una reacción, ¿no? En las personas en general, como una mujer, una ingeniería, ¿para qué? O sea, no era extraño que la gente viera como que una carrera STEM no era una carrera para mujeres.
La verdad no entiendo por qué, porque detrás de un proceso productivo hay un ingeniero, hay procesos productivos tremendamente femeninos como el de la moda, el de la Así es. cosmética y en general muchísimos procesos y al final los procesos no tienen género, o sea, depende de los gustos de las personas, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero yo creo que el mejor consejo que yo les podría dar es que uno no debe escuchar lo que no le conviene, ¿no? Porque no tiene que mandar otro o dictar otro sobre tus sueños. Uno tiene todo el derecho a soñar y a emprender sus sueños. De acuerdo. Entonces, yo estudié ingeniería industrial y la verdad me trajo muchísimas satisfacciones. Primero porque me dio mucha seguridad en el manejo de los números, que en el futuro del trabajo va a ser algo fundamental. Entonces el consejo que yo daría es, hay que de alguna manera combatir el temor matemático. Todos tenemos habilidad matemática. Es un tema de ver cómo nos apalancamos en ayudas que nos ayuden a de alguna manera eliminar los bloqueos naturales o las creencias limitantes que a veces inhiben que salga de nosotros el creativo, el matemático, ¿no? Posteriormente, cuando empecé mi carrera, ¿no? Mi carrera profesional, en algunos momentos, la verdad es que yo quería hacer una diferencia y lamentablemente para hacer una diferencia yo sentía que tenía que poder llegar a una posición alta para poder influenciar y crear condiciones más favorables para la mujer que quiere trabajar y ser mamá a la vez. Entonces me propuse ser gerente general. Y sí, claro, en el camino hubo quien me decía, no, pero este puesto acá nunca lo han tenido las mujeres, ¿no? Sin embargo, también me guié de comentarios de hombres que me dijeron, pero ¿y tú le has preguntado esto al que tiene la decisión final? Y yo decía, no, bueno, pero pregunta. Y te puedes dar con sorpresas, efectivamente así fue. Yo podría decir que a lo largo de mi carrera grandes mentores fueron hombres. Sí, claro. ¿no? Y me apoyaron muchísimo y aquí quisiera hablar de las creencias limitantes. Ese punto. Miren, la verdad es de que Ceci, yo soy una convencida de que el peor enemigo que uno a veces puede tener en la vida son las creencias limitantes y eso está en uno mismo, ¿no? Así es. Uno decide, así es. ¿Qué cree o qué no cree? O qué te cuestionas también, ¿no? Hay que aprender a cuestionarse, autocuestionarse ciertas concepciones que se tienen. Que se tienen, ¿no? Entonces, una invitación a siempre considerar si eso que estoy pensando no será una creencia limitante, es una invitación que yo le haría a todas las personas y que en la vida hay que pecar por acción y no por omisión, ¿no? Y uno tiene que emprender de alguna manera la ruta con la que uno sueña y cuestionar siempre si eso que uno está pensando que nos puede desviar del camino no será una creencia limitante, ¿no? Otra cosa que yo he encontrado a lo largo del camino es siempre ese sentimiento de culpa que algunas mujeres, o yo creo que la mayoría tenemos, sí, de claro. si no estaremos de repente siendo un poco egoístas, quitándole un tiempo valioso a los hijos, a la familia, a otras obligaciones. Pero aquí traigo a la mesa tal vez una opinión que una profesional de la psicología tuvo en una conversación muy bonita conmigo. Me dijo, mira, toca ser creativo. Toca ser creativo para poder hacer todo a la vez y todo bien. Y eso también fue una conversación que tuve una vez con mi jefa, que me dijo, mira, hay que hacer todo y todo bien. No tenemos por qué pensar que no podemos hacer las cosas, ¿no? No debemos limitarnos. Compartir tareas, ¿no? Hay estudios que dicen cómo nosotros las mujeres nos cargamos de más tareas, pero también es porque de alguna manera a veces no las sabemos repartir, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay mucho que trabajar. Y es parte también de esa formación, ¿no? De esa cultura, ¿no? Que nos arropa y que nos establece. Yo creo que ahora menos, ¿no? Digamos que las nuevas generaciones tú las ves un poco más, bastante más liberadas de lo que eran nuestras épocas. Pero aún así, más allá de los temas de género, estos pensamientos limitantes desde distintas perspectivas, es eso, ¿no? Te limitan, ¿no? La posibilidad de tener un pensamiento crítico que al fin y al cabo logre que puedas tomar una decisión libre, adecuadamente informada, ¿no? Lo más adecuado para ti, ¿no? Y es esa perspectiva, Patti, tú que eres una persona tan comprometida, sobre todo con la gestión de cambio, con la transformación cultural, ¿no? Con ver cómo podemos desarrollar y avanzar y tal.
¿Cómo has enfrentado comunidades, ¿no? Equipos de trabajo en donde hay un predominio de estos pensamientos limitantes, ¿no? Un predominio de decir ¿por qué este cambio? ¿No? De cuestionar innovaciones que se quieran hacer en los procesos, ¿no? Que signifiquen salir zona de confort. ¿Cómo has abordado esas actitudes que a veces uno encuentra en los equipos y que tienden a veces a retrasar, ¿no? Los objetivos que a veces uno pudiera tener o que se hubiera podido plantear? Mira, esa pregunta que me haces es tan importante, Ceci, que estuve hace un tiempo atrás, hace 2 años fue la primera vez que fui a la Semana de la Tecnología de la Universidad de Cambridge, Uh-huh. ¿no? Y llevé mi cuaderno gigante para tomar nota sobre todo lo que iba a escuchar del futuro del trabajo, y resulta que de lo único que se habló en esa reunión, tanto por parte del mundo empresarios, ejecutivos, gente del mundo de la consultoría y del mundo académico, fue que el gran inhibidor de los cambios, el gran detractor de los cambios era el cambio cultural, o sea, las personas, ¿no? Las personas. Uh-huh. Pero yo creo que luego de eso y luego de investigar sobre el tema, estoy concluyendo que mucho radica en que queremos aplicar los cambios, pero no nos tomamos suficiente tiempo para explicar el por qué. Entonces, en mi experiencia, las cosas fluían mejor cuando uno se tomaba el tiempo de explicarle a las personas por qué teníamos que hacer ese cambio. De acuerdo. ¿No? Cuando la gente tiene claro el por qué tiene que cruzar con el barco la tormenta, porque es la única manera en que todos nos vamos a salvar, o sea, ¿cuál es ese por qué que le da sentido a la odisea? La gente lo compra y realmente lo abraza con un cariño y con un compromiso personal que te sorprende. Uh-huh. Pero sí creo que muchas veces no nos tomamos el tiempo de explicar a todo el mundo el por qué lo tenemos que hacer, ¿no? Y en esa perspectiva, centrar en los resultados económicos, ¿no? Pensemos, ¿no? A ver, nos toca, estamos acá, si no hacemos esto puede pasarnos esto, necesitamos hacer estos esfuerzos y estos cambios precisamente para lograr tales metas, pero informada desde una perspectiva casi como más económica, ¿no? Tú cuando hablas de explicar el por qué, tiene relación con algo más allá que lo económico. Claro, o sea, digamos, el por qué asociado a cuál va a ser el impacto que va a tener este cambio que vamos a realizar en materia de la continuidad del negocio, uh-huh, que a su vez tiene un impacto en la sociedad por la cantidad de trabajos que genera, por el bienestar que le da a las personas a las que sirve. O sea, tenemos que ir pensando un poco más allá, ¿no? Como tú bien lo dices, no es tenemos que hacer este cambio para lograr este objetivo. Tenemos que hacer este cambio por algo más grande, como por ejemplo para asegurar la supervivencia y el éxito de la empresa, uh-huh, y que ese éxito redunde en el éxito de tu familia también. O sea, para mí es bien importante que en el mundo empresarial la empresa se tome un espacio para de alguna manera comprometer al colaborador en asumir un cambio, pero basado en que ese cambio va a beneficiar tanto a la empresa como al colaborador. Por ejemplo, en relación a lo que tú me decías, ¿no? ¿Cómo se hace para que una persona adopte un cambio? Hablemos de la tecnología, de las nuevas formas de trabajo, de las nuevas formas, metodologías ágiles, las nuevas formas de pensar, el trabajo colaborativo, ya no trabajar yo solo en silos, sino tomarme el trabajo de entender a gente diferente, de diferentes geografías, de diferentes maneras de pensar, de diferentes especialidades. Eso exige paciencia, exige una disposición a escuchar para entender, a empatizar con las otras partes. Y esto normalmente es algo que no solemos hacer por la velocidad. Pero yo sí creo que es muy importante que las personas entiendan de que detrás de esta necesidad de cambio hay algo bueno para ellos, y es la oportunidad de ser parte del cambio y poder agregar un logro en tu currículum que te haga más empleable, que te haga un ciudadano del futuro. Uh-huh. O sea, yo creo que los ciudadanos y las personas, hombres y mujeres, que no estén liderando
o participando en procesos de cambio son personas que se van a volver como los dinosaurios, se van a extinguir porque no van a tener algo bueno que contar que los mantenga empleables, ¿no? Claro. Entonces yo creo que cuando tú le vendes a los colaboradores o a las personas los cambios como algo positivo que va a impactar positivamente en su carrera, en su empleabilidad, en su vida, en su familia, la gente te sigue. De acuerdo. ¿No? Sí, pero es eso, como tú bien dices, no trabajar el mensaje que se va a dar, que tenga ese sentido. Pero yo me temo que no todo el mundo tiene esa habilidad, ¿no? Y por eso a veces encontramos tanta resistencia al cambio, naturalmente. Y es que, ¿a qué se debe que las personas quieran estar tanto en su zona de confort? Yo te diría que muchas veces hay un componente de miedo bien grande. Seguridad. Claro. O sea, conoces lo que ya sabes. Aunque sea malo. Aunque sea malo. Aunque sea malo, ¿no? Es increíble, pero a veces vemos que hay personas que viven en entornos muy agresivos, sí, ¿no? Claro. Y soportan condiciones que son insoportables porque les da más miedo salir de eso y enfrentar de alguna manera lo que no conocen, ¿no? Que quedarse en esa zona confortable, entre comillas, que es una zona donde están no confortables, ¿no? Un trabajo que no te gusta. Que te duele, ¿no? Que te agrede incluso. Pero yo te diría, o sea, a mí siempre me llama la atención eso, Pati, porque, ¿sabes? A veces siento que es como no queremos aceptar nuestra capacidad de ser verdaderamente libres, ¿no? Claro. Como que la libertad es un peso para las personas y asumirlo con la libertad es, imagínate, ¿no? Tener la libertad de poder escoger, de poder ambicionar, pero como que eso tal vez te marca también retos personales que te resultan difíciles de abordar, no lo sé, pero sin duda el no salir de tu zona de confort o de aquello que conoces es a veces una constante que vemos más de lo que quisiéramos, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? O sea, en verdad la gente se paraliza frente a la idea de los cambios. A las personas en general a la mayoría de personas no nos gustan los cambios, no les gustan los cambios, pero el cambio es la única manera de crecer, digamos, ¿no? Es como pensar en una oruga que luego se transforma en una mariposa, ¿no? Pero para llegar a ser una mariposa y volar necesita un proceso de transformación. Uh-huh. Pero tal vez yo creería que muchas veces el problema está en la falta de recursos de entender el proceso a seguir en un cambio, ¿no? Uh-huh. Y entonces en un proceso de cambio, cuando tú te enfrentas a una situación nueva, me pareció muy interesante que en el último encuentro del futuro del trabajo haber descubierto que es tan importante para adaptarse a los cambios la adaptabilidad, por ejemplo, ¿no? Y que la adaptabilidad la construye, número uno, tu capacidad de ir a buscar información sobre esto nuevo, ¿no? Tu capacidad de relacionarte con personas para compartir ideas y encontrar caminos, ¿no es cierto?, que te lleven a lo nuevo, ¿no? Y yo pienso que ahí está tal vez un poco el problema, ¿no? Que las personas nos quedamos medio paralizadas y no salimos a buscar alternativas. Entonces, yo leí un artículo muy bueno sobre cómo se construye la resiliencia, y la resiliencia se construye, número uno, con un sentido de propósito. ¿Por qué quiero salir de esto? Porque yo merezco una mejor vida, porque no merezco vivir en esta situación adversa, en el caso de la gente que está en una situación adversa, o merezco un trabajo que me dé más felicidad, un entorno laboral más próspero, en fin, por la razón que sea, pero uno tiene que encontrar un propósito y ahí está la fuerza. Pero para poder llegar a la resiliencia, tendrías que reconocer que eso que te tiene estancada te afecta, ¿no? Claro. Y que no solamente te afecta, sino hasta te puede estar dañando. Y de eso, bueno, ya surge ese pensamiento resiliente de ver, a ver, desde este problema, ¿cómo puedo sacarlo mejor? Y quiero salir de eso porque veo otras cosas, ¿no? Pero digamos que es parte de la evolución, ¿no? O del tránsito que se tiene, que algunas personas llevan, pero no en todos los casos. O sea, muchas personas que simplemente se quedan todavía en la circunstancia
y les es difícil siquiera considerarlo como que eso es lo que las daña. ¿Cómo es, no? Claro, ahora, tal vez lo que ayuda mucho en mi experiencia es que la persona entienda que el salir es un proceso, De acuerdo. que no es un salto cuántico, sino es un proceso que se construye con varios pequeños pasos de bebé. ¿No? O sea, ok, no me siento contenta, entonces paso número siguiente, voy a hablar con otras personas que sí estén contentas para entender en qué podría yo estar en donde yo esté contenta, ¿no? Entonces, ir conversando con personas, capturando ideas, pidiendo ayuda, aprendiendo cosas nuevas que me puedan llevar ahí donde quiero ir. O sea, es construir un proceso. Pero efectivamente eso es un trabajo que no muchas personas se atreven a seguir, pero tal vez deberían de repensarlo, porque yo creo que lo único que se nos viene, Ceci, de aquí en adelante son cambios y cambios y más permanentemente. Cambios. Y debería todo el mundo tomarse su test para ver qué tan flexible está haciendo uno a los cambios y en qué puede uno mejorar. Sí, ¿no? y además que es tan bueno tener cambios, ¿no? Porque yo, de verdad, con el tiempo, como tú bien decías, ¿no? Uno se va reinventando. Pero a veces en esa reinvención, claro, viene la ilusión, porque es algo nuevo que conoces, es algo que te jala, quieres conocer más, quieres estudiarlo, quieres conocer quiénes están en eso y se te abren otros horizontes. Verdaderamente no hay que tenerle miedo al cambio para nada, lo cual no significa de hablar de ser voluble, esa es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Pero el cambio en un momento determinado, incluso en la vida, es tan saludable, tan rejuvenecedor incluso, no sé qué te parece. Totalmente. Mira, has comentado una palabra que me parece crítica en este proceso y es la ilusión. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando me toca dar clases, ¿no? El día en que uno deja de soñar es el día en que uno se comienza a morir. De acuerdo. Independientemente de la edad que uno tenga, ¿no? Entonces, yo creo que esa palabra que tú has mencionado, la ilusión, es tal vez la gasolina que hace que uno empiece a desarrollar el deseo, la curiosidad, ¿no? Y empieza a tomar las acciones como para poder buscar algo nuevo, algo diferente, un proyecto, un sueño. O sea, hay que tener un sueño siempre y trabajar hacia él. Yo creo que eso es bien importante, que detrás de todo desafío que uno encuentre, uno vea una ilusión de por qué pasar ese desafío y por qué llegar al otro lado de la orilla, qué hay más allá de este desafío que puede redundar en algo bueno para mí, para mi familia, para mis seres queridos. Creo que ahí está, o para que yo pueda hacer una diferencia, ¿no? Ahí es donde está la gasolina que uno necesita para enfrentar los cambios. Pati, y pregunta final, porque tú ya nos comentaste antes cuáles son los valores que para ti son importantes y sin duda quienes te conocen sabemos que es así. Pero tú que estás en esta perspectiva de transformar, ¿no? De contribuir a que las cosas vayan a un avance hacia mejor, ¿no? ¿Qué te está retando en el mundo actual? ¿Qué ves como retos en ese camino hacia esa transformación positiva y cada vez más evolucionada que aspiras? ¿Yo en lo personal o en lo personal, o sea, que te tenga ahorita en retos? ¿Qué te reta en estos momentos dentro del contexto que ves? Bueno, mira, dentro del contexto que yo veo actualmente, una de las cosas que a mí en lo personal me reta es tratar de entender cómo va a ser ese super yo con las nuevas herramientas tecnológicas. Ay, ¿no? sí, definitivamente. O sea, el gran dilema. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos traerá? Claro, pero ya está ahí, sí. ya está ahí la inteligencia artificial. Entonces, para mí un desafío y en lo que yo estoy trabajando es tratar de entender a dónde puede un individuo llegar con la ayuda de estas herramientas, ¿no? O sea, porque dado que ya está ahí, ok, hay personas que van a ocuparse de estudiar cómo podemos aplacar los temas negativos que podrían venir con ello, pero creo yo que de cara a los profesionales, ¿no? Nuestro reto es tratar de entender a dónde nos puede llevar
esto, o sea, cómo podemos elevar nuestros niveles de productividad, ¿no? Y de aporte con la ayuda de esta nueva tecnología, ¿no? Claro, y no temerle, no temerle, simplemente eso, buscar cómo aprovecharla más bien. Y sí también creo poder tener una posición crítica si uno ve que hay excesos o hay cosas que están saliendo de la línea, porque eso sí, por más que nos quiera solucionar la vida, y sin duda lo hace la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías emergentes que hay, nada puede suplantar a esa esencia que tenemos en la humanidad, ¿no? Que es ese amor por los demás, ¿no? Esa forma de pensar de manera tan distinta y ante distintas situaciones, ¿no? Esa intuición que nos es tan propia, ¿no? Eso que nos hace tan humanos y que a veces pues nos permite responder ante otros con compasión, con solidaridad, ¿no? Sí, mira, yo pienso igual que tú, que el ser humano, y creo que no somos las únicas, he escuchado estas mismas opiniones allá en Silicon Valley. El ser humano, ok, se podrán reemplazar funciones que hoy día realiza el ser humano, ¿no? Se le podrá volver mucho más eficiente. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta para mayor eficiencia, para volvernos más productivos, pero definitivamente el toque humano siempre tendrá un valor. Eso es algo que yo veo hoy día más que nunca. A ejecutivos a los que he tenido la oportunidad de apoyar, veo cómo en las entrevistas hoy día de trabajo, los headhunters, las compañías están cobrando muchísima mayor atención en cuáles son las habilidades humanas o mal llamadas habilidades blandas que estos ejecutivos o estas personas tienen. Yo creo y estoy viendo y estoy completamente segura que entramos en una era donde la colaboración y las habilidades humanas van a cobrar muchísimo más importancia que nunca, porque tal vez otro tipo de conocimientos o cosas podrán ser reemplazadas o complementadas con inteligencia artificial, pero ese toque humano que hace que trabajemos colaborativamente todos juntos a la vez en resolver un desafío, un dilema complejo como fue encontrar una vacuna para la pandemia o resolver la coyuntura que estábamos viviendo en ese momento, eso va a requerir de un colectivo humano que piense, ¿no? Y yo también coincido contigo de que el toque humano es algo que no se va a poder reemplazar, ¿no? Querida Pati, muchísimas gracias por la edición de hoy, ¿no? Yo creo que hemos querido compartir fundamentalmente tus inquietudes, tus reflexiones y qué son las reflexiones actuales que muchos nos estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ceci. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos. Women See Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo del liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women CEO, www.womenceoperú.org. Hasta la próxima.